Ahora me gustaría que hablemos sobre dos características que siempre se le asignan a la educación. Una de ellas es que es un derecho y otra que es una obligación. Bien, en primer lugar vamos a comenzar hablando sobre la educación como derecho. ¿Sí? Coincido en que la educación es un derecho. De hecho, ¿sí? Figura o consta en un montón de leyes y de tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Como una especie de pacto, ¿sí? Que firman un montón de países de carácter legal, en donde acuerdan diferentes cosas. Una de esas cosas que se pueden acordar entre todos los países es que se debe garantizar la educación, ¿bien? Otras cosas que se pueden acordar en pactos internacionales, por ejemplo, tienen que ver con la prohibición de la esclavitud, se me ocurre, o con la importancia del respeto de las culturas. Un montón de cuestiones se pueden acordar, ¿sí? Entonces, repito, la educación es un derecho, ¿sí? Y consta en leyes nacionales y consta también en pactos internacionales, ¿sí? Uno de estos pactos internacionales muy importantes que han apoyado muchos países del mundo, incluso la Argentina, es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Este es un pacto muy importante porque es uno de los que más países firmaron y uno de los más reconocidos en cuanto a derechos, ¿sí? Ahí se encuentra en uno de sus artículos la importancia del derecho a la educación. Entonces, repito, la educación es importante y es un derecho, ¿sí? Respecto a una obligación, lo que yo creo es que lo que es una obligación en realidad es asistir a una escuela, ¿sí? Lo que es obligatorio, por ejemplo en nuestro país, es asistir a un colegio, más que la educación. La educación es un derecho, obligación es asistir y formarse dentro de una institución educativa, ¿bien? En Argentina particularmente es obligatorio tanto parte del jardín de infantes, ¿sí? La totalidad del ciclo básico, que sería la primaria, y también la escuela secundaria. Los tres ciclos formativos son obligatorios. Lo que no es obligatorio es la educación terciaria o la educación universitaria, ¿sí? Lo que es posterior a el secundario y posterior a tener la mayoría de edad. Bien. De hecho, la primera ley que obliga en Argentina a que la educación sea obligatoria, ¿sí? Data de 1884, ¿sí? Fue una ley que impulsó Sarmiento. Fíjense cuánto tiempo atrás. Más de 100 años atrás, Sarmiento ya pensaba en la importancia de que la educación, ¿sí? Particularmente la asistencia a una institución educativa, sea obligatoria. Y lo que hablaba Sarmiento y lo que hablaba esta ley, que se llama Ley 1420, es de la obligatoriedad de la educación primaria, ¿sí? Particularmente decía que la educación primaria debía ser obligatoria, debía ser universal y debía ser gradual. Les explico estas tres cosas. Obligatoria, ya sabemos, que todos los niños deben asistir. También hablaba de la importancia que sea universal. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa qué condición tengas, clase social alta, bajo, cualquier tipo de fe religiosa o ninguna fe religiosa, ¿sí? Cualquier tipo de color, cualquier tipo de origen étnico, lo que fuere, los niños estaban obligados a asistir a una institución educativa para formarse y adquirir su educación. Y por último hablaba de la importancia de la educación gradual. Ustedes me dirán, ¿qué es la formación gradual? Bueno, ustedes saben que en la primaria los niños asisten en diferentes grados, ¿sí? Primer grado, segundo grado, tercer grado. A eso se refiere con educación gradual. No es que los niños asisten a una escuela y se forman según sus intereses o se forman según sus habilidades, sino que se forman en grupos, que el criterio de división de esos grupos es en función de su edad. Entonces, hay grados, está escalonada la educación en función de la edad de estos niños, ¿sí? Luego, aparte de esa ley, se sumó otra ley, que es la de la obligación de la educación secundaria, porque hasta hace no tanto tiempo la educación secundaria no era obligatoria. De hecho, si ustedes le preguntan a sus papás, muchos de ellos quizás no han hecho la educación, no han estudiado en un colegio secundario, ya que la misma antes no era obligatoria, ¿sí? Como era una opción,
Había jóvenes que decidían estudiar y seguir sus estudios en el colegio secundario y había otros que preferían hacer otras cosas como por ejemplo trabajar. Hoy en día nadie puede decidir no estudiar en el ciclo secundario. Todos tenemos la obligación, todos tienen la obligación de terminar sus estudios secundarios. ¿Por qué? Porque también hay una ley que hace que esta sea obligatoria.